Mateo capítulo 7. Voy a hablar de una palabra que es muy común entre nosotros y son los defectos. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted tiene una lista de sus defectos? ¿Usted tiene una lista de sus defectos? ¿Usted se ha sentado en una mesa con un lápiz y un papel o en su computador, en su celular, cualquier aparato tecnológico que tiene un libro de notas y dice voy a hacer una lista de mis defectos, y usted coloca ahí su nombre, Dora Luz Giraldo, es el de mi esposa, y comienza a decir mis defectos son tan, tan, tan? ¿Los tiene? ¿Tiene una lista de los defectos del pastor? Creo que es la más fácil, ¿o no? ¿Tiene una lista de los defectos de su mamá, de su papá, de sus hijos? ¿Tiene una lista de los defectos de la iglesia? Mateo 7, versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En la Nueva Traducción Viviente, cuando siempre hago estas comparaciones de estas traducciones, que me gusta hacerlo, dice: ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Hay algo que no sé si usted lo sabe, no sé si para usted será nuevo, ¿cierto? Pero ¿usted sabía que las personas tienen defectos? Usted a veces se pregunta, ¿por qué mi esposo tiene defectos? Esposa, ¿usted se ha preguntado eso delante de Dios? O usted se pregunta, ¿por qué mi esposa tiene defectos? ¿Por qué mis hijos tienen defectos? ¿Por qué mis padres tienen defectos? ¿Por qué la iglesia tiene defectos? ¿Quiere que le conteste? Para que no le siga preguntando a Dios. Los tiene porque usted es defectuoso. Eso es sencillo. La iglesia es defectuosa porque usted es defectuoso. Su esposo es defectuoso porque usted es defectuosa. Ahora, ¿qué es un defecto? Hablamos de defectos, ¿cierto? Oye, aquel tiene un defecto. Un defecto en el carácter, un defecto en esto. ¿Qué es un defecto? Usted cuando entra a mirar la astilla en el ojo ajeno, usted está mirando los defectos. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que dice Mateo 7, cuando dice, ¿por qué mira la astilla en el ojo ajeno y no miras primero tu tronco? Lo que está diciendo es, ¿por qué estás mirando los defectos de los otros? Pero yo le pregunto, cuando usted mira un defecto en otra, ¿usted sabe qué es un defecto? Es una carencia, ¿sabía usted? Un defecto es una carencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que le falta qué? Algo. Una persona con un defecto quiere decir que le falta algo. Por ejemplo, usted dice, tiene el defecto del genio, tiene el defecto de ser mal geniado. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que qué le falta? Amor. Tiene carencia de amor. Tiene carencia de amor. ¿Ya? Tiene el defecto de mentir. Esa persona lo conozco allá pero es un mentiroso. ¿Qué quiere decir? Que tiene carencia de ¿qué? De fidelidad, de verdad, de transparencia. Tiene el defecto de ser orgulloso. Es antipático, orgulloso, tiene ese defecto. ¿Qué quiere decir entonces cuando usted dice que tiene ese defecto? ¿Que qué le falta? Humildad, sencillez. Entonces, eso es un defecto. Un defecto es una carencia. A esa persona le falta algo, carece de algo.
Una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, gracias Jaime, una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es lidiar y enfrentar los defectos de otras personas y no el de nosotros mismos. Y no el de nosotros mismos. Por eso hay tantos problemas en la familia, por eso hay tantos problemas muchas veces laborales en nuestros lugares de trabajo, por eso hay tantos problemas en esta sociedad y por eso hay tantos problemas en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil uno tener que lidiar con los defectos de otras personas cuando ni siquiera usted lidia con los suyos. Ahora, Jesús lo que está diciendo es, cuando Él dice estas palabras, quiero volverlas a repetir. Mateo 7, versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lo que Jesús está diciendo es, ¿por qué te incomoda tanto el defecto del otro? ¿Por qué? ¿Por qué te incomoda tanto el defecto del otro? Si tú tienes también defectos, o tienes el mismo, ¿ya? Es más, posiblemente hasta tu defecto sea más ¿qué? Más grande que el del otro, porque él dice, allí en sus palabras dice que el defecto del otro es una astilla, es una paja. En cambio el de él era ¿qué? Una viga. Entonces está diciendo, a lo mejor hasta el tuyo es más grande, ¿cierto? Versículo 4, el que sigue. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Aquí está la explicación que nos hace Jesús del versículo anterior. Él con el 4 está explicando el 3. Le dice, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo? Mire lo que dice esta traducción. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que tiene tu propio ojo? Mire, le voy a decir algo para darle paz y tranquilidad hoy. Si a usted esto no le va a dar paz y tranquilidad, no sé qué va a hacer con su vida. Pero se la voy a dar para darle tranquilidad. Usted, lo voy a decir lento para que si de pronto lo coge bien usted no es responsable de los defectos en la vida de otras personas. Usted no es responsable. Entonces, cuando usted está mirando la astilla en el ojo ajeno, ¿qué está haciendo? ¿Usted está haciendo qué? Responsable. Es como si el defecto que tiene el otro fuera una responsabilidad suya. No somos responsables de los defectos en la vida de otras personas. Somos responsables, si hay una responsabilidad, ya se la voy a decir cuál es de cómo nosotros tratamos o reaccionamos a los defectos de otras personas. Yo no soy responsable de los defectos de mi esposa, o sea, de sus carencias. Yo no soy responsable de eso. Pero sí soy responsable ¿de qué? De cómo yo asumo esos defectos en mi vida, de cómo yo los trato para mi vida. ¿Sí me entienden? Es mucho más fácil echarle la culpa a otros por sus defectos, ¿cierto?, que asumir nuestra responsabilidad por los nuestros, ¿sí o no? Es mucho más fácil decirle la culpa
La culpa de mi fracaso financiero es de Petro. La culpa de mi fracaso financiero es de la economía de este país. No, ¿es culpa de quién? Tuya. Por tu mala organización, por tu desorden financiero, no es culpa de nadie más. La culpa de mi fracaso matrimonial fue la vecina. La culpa de mi fracaso matrimonial fue el mal genio de ese marido que me... No, la culpa de tu fracaso matrimonial es tuya. Es tuya. ¿Sabe por qué? Porque cuando un matrimonio va al altar, no le presta nada de atención a los votos que hacen en un altar. Ni el hombre ni la mujer. Yo voy a decir algo y va a sonar maluco y yo sé que esto no molesta, pero lo tengo que decir. Hay veces yo he casado, en estos días estamos en una reunión de pastores, entonces, yo he casado 85, y yo en mi vida pastoral he casado 50, y llegaron donde mí, yo ni sé. He casado un poco, no me gusta llevar números, ¿cierto? Pero yo a veces veo que cuando un matrimonio se acerca al altar, no entiende lo sagrado que están haciendo delante de Dios, no de un pastor. Y se les olvida y repiten unos votos como loritos. Pepita, te voy a amar en el bien y en el mal. En la escasez, en la abundancia. En la salud, en la enfermedad. En lo bueno y en lo malo. ¿Cuál? Al mes en lo malo quiere botar el viaje. ¿Sí me entiende? Porque además salen de ahí y se olvidan de a quién hicieron el pacto. Se les olvida que acaban de hacer un pacto delante de Dios, no delante de un pastor. Uno es un instrumento nomás que está allí, uno no es nada. Y se les olvida. Es por eso. Yo no soy responsable de los defectos de otros, pero yo sí tengo que ser responsable de cómo yo vivo con la otra persona. Es muy fácil echarle la culpa a otros por los defectos que asumir nuestra responsabilidad de los nuestros. Que asumirla. Eso es muy maluco. Claro que eso es doloroso. Cuando yo tengo que asumir responsabilidades de mis defectos delante de mis hijos, por ejemplo, que hay veces me falta autoridad, que hay veces soy demasiado blandito, pues eso dice mi esposa y ella tiene razón, ¿cierto? Sí, eso es un defecto. Cuando un padre es demasiado blandito con sus hijos, eso es un defecto, es una carencia. ¿Qué me está faltando? Autoridad, eso, ¿sí ven? Sí están entendiendo, me agrada. ¿Ya me entienden? ¿Cuál es el problema? Que no asumimos eso. Que no lo asumimos. Hay una historia muy interesante. Váyase al libro de Juan, al capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos hasta el versículo 13. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Esto decía probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo,
Escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, esa primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Y ¿sabe qué significa? Se le voy a traducir qué significa acusados por su conciencia. Tallados por el tronco del ojo. Comenzó a tallarles el tronco en el ojo. Muy bien. Entonces dice, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál era el defecto de esta mujer? Tenía un defecto, ¿cierto? ¿Cuál era su defecto? Adúltera, prostituta, ¿cierto? Bueno, ¿qué términos tan feos? Cariñosita. Una mujer cariñosita, ¿cierto? Muy bien. Su defecto era la infidelidad. Y la traen donde Jesús, porque entonces su defecto la llevó a cometer un pecado. ¿Cuál? Adulterio. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer tenía una carencia, le faltaba algo. Si tenía un defecto, ya dijimos que la palabra defecto significa carencia, falta de algo. ¿Qué le faltaba a esta mujer? Fidelidad, ¿sí o no? Ser mujer de un solo varón, eso es lo que le faltaba. Ahora, ¿qué hicieron los demás? Los que vinieron y la trajeron donde Jesús. Vieron la astilla que ella tenía en su ojo. Vieron el defecto. Y cuando hicieron eso, inmediatamente quisieron ¿qué? Condenarla. Mire que le dicen a Jesús: Señor, quiero que mires el defecto de esta persona que tiene. O no le están diciendo, al decirle: Señor, mira que es una mujer adúltera, ¿qué le están diciendo a Jesús? Señor, mira el defecto que esta mujer tiene. Y la ley dice que hay que ¿qué? Apedrearla. Pregunta, ¿ellos tenían la razón? ¿Por qué se quedan callados? Sí, tenían la razón. La mujer tenía un defecto. Y ese defecto que tenía, esa carencia que tenía, la ley, ¿cierto?, la castigaba apedreándola. Ellos sí tenían la razón, ¿cierto? Tenía un defecto de infidelidad. Lo dice allí el versículo 4, ¿cierto? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Muy bien. Eso mismo hacemos nosotros al ver los defectos de otras personas. Inmediatamente usted entra ¿a qué? A condenar. Entramos a condenar, ¿cierto? Y sacamos nuestro cristianismo a relucir. ¡Wow! Estoy hablando de los cristianos. Nosotros los cristianos somos implacables. Yo a veces pienso que debimos haber nacido en la época de la ley. Seríamos expertos en lapidar a la gente, expertos en mochar dedos y manos, ¿sí o no? Inmediatamente condenamos. Dios, tienes que condenarla. Dios, tienes que condenarlo. Tienes que castigarla. Tienes que disciplinarlo. ¿No es eso lo que hay veces pensamos cuando vemos el defecto en otros? Versículo 7. Versículo 7. Porque es interesante. Ellos insistían
en preguntarle. Jesús no quería contestarles, pero ellos insistían. Y les tuvo que contestar, lo presionaron tanto que viene Jesús y les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la piedra contra ella. Háganlo. Pero aquí es donde viene la parte buena. Yo le voy a dar el permiso para que usted le tire todas las piedras que quiera, si usted no tiene defectos como ella. Ustedes me acaban de traer una mujer sorprendida en adulterio, es cierto, hay que lapidarla, es cierto, y eso dice la ley, y no tengo problema, hágalo si ustedes están libres de defectos. Decir que está libre de pecado es decir, estoy libre de defectos. Y si ustedes no tienen defectos, yo no tengo ningún problema. ¿La historia dice que alguno tiró una piedra? No. Porque todos tenemos defectos. ¿Por culpa de qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. Ellos en ese momento, cuando el Señor los confronta y le dice: si usted cree que no tiene defectos, tire la primera piedra. Ellos vieron el tronco en su propio ojo, que no lo habían podido ver. Somos muy rápidos para condenar los defectos de los otros. Ahora, Jesús enseña que no arregle los problemas de otros mientras primero no arreglas los tuyos. Quiero aclararle eso. Jesús no dice que tú no puedas corregir a otra persona en un defecto. Claro que sí. Jesús no está diciendo eso, ni enseñando eso, que tú no lo puedas hacer. Muy diferente a condenar los defectos de otros. Una cosa es corregir, y otra es ¿qué? Condenar. Lo que esta multitud, al traer a esta mujer ante Jesús, sorprendida en adulterio, lo que tenían que pedirle al Señor era ¿qué? Señor, corrígela. Porque eso fue lo que hizo al final el Señor, ¿o no? Yo le pregunto, ¿la condenó el Señor? No, vaya al versículo 10. Vaya al 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿ni yo qué? Te condeno. O sea, yo no te condeno por tus defectos. Entienda eso. Usted es un cristiano y una cristiana. Usted no puede condenar a otros por sus defectos. Corregirlos sí, no condenarlo. Y Jesús nos enseña ahí. Él no condenó, corrigió. ¿Cómo corrigió? Le dijo: listo, pero yo te pido un favor bien grande. No vuelvas a hacer más eso. Ya no más. Le dice: mira, vete, pero no sigas haciendo eso. No sigas pecando. No sigas cometiendo adulterio. No sigas haciendo eso que estás haciendo. ¿Sí ven qué distinto es? ¿Sí ven qué diferencia tan grande es en lo que nosotros muchas veces hacemos y no en lo que deberíamos de hacer? La Biblia no está diciendo que tú no puedas corregir. Jesús habla de la corrección. ¿Qué hace un padre cuando un hijo comete un error por culpa de sus defectos? ¿Qué es lo que hace? ¿Lo condena? No, lo corrige. Son dos cosas distintas, la corrección y la disciplina. Son cosas diferentes a condenar. Y por eso Jesús nunca dice que tú no puedas juzgar. Claro que sí, usted y yo podemos juzgar las fallas morales y de vida de otras personas. Lo que dice el Señor es que lo hagamos de una manera correcta. Es muy fácil justificarnos. Es muy fácil creernos más justos.
Es muy fácil condenar a la iglesia como se condena hoy en día. Cuando tú crees que tienes el derecho a tirar ¿qué? La piedra. Ese es el problema de la iglesia hoy. Que la gente se siente con derecho ¿de qué? De tirar la piedra. ¿Sabe usted cómo va a poder sacar el tronco para que luego pueda sacar la astilla del otro? Porque eso al final eso es lo que verdaderamente enseña la palabra. Que si tú sacas tu tronco primero, vas a poder ¿qué? Ir a sacar la astilla del otro. No está diciendo que no lo puedas hacer. Pero para hacerlo tú necesitas dos cosas. Y dos cosas muy difíciles en la vida de un ser humano. Porque son dos cosas que hoy en día escasean demasiado en el mundo y hasta en la iglesia. Estas dos cosas que le voy a decir, es normal que en el mundo escaseen, pero en la iglesia debería de sobreabundar. Y esas dos cosas son humildad y misericordia. Humildad y misericordia. Y en ocasiones las personas con menos misericordia son los cristianos. Hay veces yo me aterro, yo me quedo asombrado cuando yo hay veces veo más misericordia en el mundo que en la iglesia. Se llenan de fe, pero para repartirle Biblia a todo el mundo. Es la verdad. Hay veces los cristianos se llenan de fe, pero para coger la Biblia y repartírsela a todo el mundo. Mire, como cristianos, como hijos de Dios, nos toca lidiar con nuestras propias fallas. Usted tiene que lidiar con sus fallas. ¿Por qué no trabajamos primero en ellas? Y después miramos cómo ayudamos a la falla de otros. Pero trabaje primero en las suyas. Trabaje primero en las suyas. Mire, necesitamos más de Jesucristo aquí y aquí. Mente y corazón. Para no dejarnos descomponer y amargarnos por la vida de otras personas. Si usted tiene más de Jesucristo aquí y aquí, usted se va a dejar amargar menos de los demás. Tenemos que creer más en el poder del Evangelio. Tenemos que creer más en el perdón y en el amor, pero en el amor de Jesucristo. Mire, le voy a dar algunas reglas que encontramos en la Biblia y que nos pueden servir para tratar con personas difíciles o con personas con defectos. Ojalá estas reglas que le voy a dar le sirvan para que usted aprenda en la iglesia, en la familia, no solamente en la iglesia, en su familia, en su círculo de amigos, de amigas, para que usted aprenda a tratar con los defectos de otros. Porque eso es inevitable. Usted no va a encontrar defectos solamente aquí en la iglesia. Ahora que llega a su casa y si se va a reunir familiarmente, va a encontrar familiares suyos con defectos, o si va a estar con amigos, va a encontrar amigos con defectos. Pero le voy a compartir algunas reglas que están en la Biblia que le pueden ayudar. Regla. ¿Qué es una regla? Es lo que usted debe seguir o hacer. La primero, la regla del corazón. Está en Efesios 4:26. La regla del corazón. ¿Cuál es la regla del corazón? Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está bien que tengamos sentimientos, pero no deje que los sentimientos lo gobiernen a usted. Enójese, claro, pero no haga que su enojo se convierta en un pecado.
Esa es la regla número 1, la regla del corazón. Para que usted pueda estar con esas personas defectuosas. La segunda es la regla de la queja. Escuche bien, Colosenses 3:13. La regla de la queja. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Usted tiene una queja contra otro? ¿Por algún defecto que usted le ve? ¿Por alguna falla? La Biblia dice, sopórtelo así, sopórtela así y perdónela y perdónelo de la manera que Cristo os perdonó. Entonces es muy fácil. Yo no perdono al otro, no le perdono sus fallas, pero el Señor te tiene que aguantar las tuyas todos los días. ¿Usted no le parece eso horrible? El Señor Jesucristo lo tiene que aguantar a usted todos los días. Le tiene que aguantar sus fallas, sus mentiras, sus enojos, su mal carácter, sus envidias. Todo se lo tiene que aguantar a usted. Y usted no es capaz de aguantarle nada a nadie. La regla de la queja. Menos queja. La regla del bien. Romanos 12:21. La regla del bien. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien, ¿qué? El mal. Use el bien para vencer, ¿qué? El mal. El problema de las fallas de otros es que usa la falla del otro para usted vencer el bien. Y no, usted tiene que vencerlo es con el bien. ¿Cómo con el bien? Vencerlo con oración, con intercesión, con palabra y con amor. Con el amor de Cristo. ¿Ya? La regla del enojo y la voz está en Santiago 1. Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Entre usted más se enoje por los defectos de otros, usted no va a poder ver la justicia de Dios en su vida. Esa es la regla del enojo y la voz. Un buen cristiano se mantiene en calma. Se mantiene en calma. Pone a trabajar menos la boca, hablando menos. La enemiga de la calma siempre será la ira y el enojo. Esa será la enemiga de la calma. ¿Usted cómo va a estar calmado si a usted le da una ira horrible ver los defectos de otros? Yo le pregunto, ¿a usted no le da ira ver los suyos? La regla del cambio, Mateo 4:17. Recuerde que esta regla es lo que usted debe de hacer. La regla del cambio, Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La regla del cambio, esta palabra arrepentimiento significa cambio. Cuando allí Jesús decía, arrepentíos, no estaba diciendo que se arrepintiera por lo que había acabado de hacer ayer, en la mañana, no. Cambie, arrepentíos era cambie. ¿Quiere disfrutar más del reino de los cielos? Empiece por cambiar aquellas cosas que usted necesita cambiar. ¿Ya? Y la última se llama la regla de oro. Está en Mateo 7. Mateo 7, versículo 12. Se llama la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Esa es la ley, la regla de oro. Trate a los demás
como usted quiere que lo traten a usted. El trato habla si verdaderamente Jesucristo es el Señor de sus vidas. La forma en que usted trate a los demás, con defectos y todo. Nunca vuelva a decir con defectos o sin defectos, porque sin defectos no va a ¿qué? A encontrar a nadie. No, con defectos y todo. Como usted trate a los demás. ¿Cierto? El trato habla verdaderamente de Jesucristo como el Señor de su vida. Como el Señor de su vida. Yo como siervo de Dios he tenido que recibir insultos, amenazas. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que hace días, todos los domingos en las horas de la tarde, después de que ustedes todos se van, pues yo vengo aquí al alfolí, saco los sobres de los diezmos, mi esposa y yo los ponemos en este altar. Le voy a decir lo que yo hago con ellos. Yo no llego a contar, ¿quién dio? ¿Quién dio? No. Los cogemos, los ponemos en este altar y oramos por cada familia, cada hogar, la bendecimos y le bendecimos sus finanzas. Y luego sí, ya viene la parte pues que nos corresponde, que es la contable, contar cuánto entró para luego distribuir el dinero. Hace días abrí un sobre de esos y había una nota adentro que decía ladrón. Usted puede saber cómo me puedo sentir yo. ¿Ya? Pero ¿sabe qué? El sobre estaba sin marcar y yo bendije, porque el Señor sabe quién lo echó. Yo dije, bendice a esta persona, no sé quién será. ¿Cierto? Bendícela. La forma en que nosotros tratemos a los demás habla verdaderamente si Jesucristo es el Señor de mi vida. Me dio mucho pesar porque supe que esa persona, Jesucristo, no es el Señor de su vida. ¿Sabe quién es el Señor de su vida de esa persona? El orgullo, la ira, el enojo. Y es comprensible, quién sabe qué malas experiencias tuvo. No, yo no estoy enojado por eso, para nada. ¿Causa tristeza? Sí, sí. A nadie le gusta que le digan ladrón. Pero, ¿cierto? Esas son las cosas. Y así como esas, yo he sido insultado, he sido maltratado, he sido ignorado, ¿cierto? Por mi condición de siervo del Señor. Pero eso a mí no me ha dado el derecho yo de ir a maltratar a otros porque tengan defectos, como lo hizo toda esta gente que vino. Señor, Señor, la sorprendimos en el mismo acto. Hay que apedrearla, ¿sí o no? No quiere decir que de vez en cuando no me dan ganas de coger una piedra. Y agache. Sí, yo soy un ser humano. No quiere decir que hay veces yo miro para el suelo y yo digo cuál de esas rocas será la más que pega más duro, cuál será la más pesada, ¿sí o no? Pero viene el Señor y me dice, ey, ¿qué hubo? El tronco, ¿estás viendo la astilla? Y entonces digo, no, ahí no hay piedras, todo eso lo vuelvo polvo. Pero sí, es la verdad. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que sea fácil, en ningún momento. Pero hay que enseñarlo, pero está en la palabra de Dios, y ahí lo dice, ¿sí o no? Ahí lo dice. Por ahí hay un refrán muy antiguo, pero que a mí me impacta mucho desde que yo inicié mi vida cristiana, lo aprendí. Que hay personas que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, sin defectos. Entonces dice que la mejor iglesia a la que tú puedes ir sin defectos es a la que tú no vayas. Porque si vas,
dejó de ser perfecta, ya quedó imperfecta. Y es cierto, porque todos tenemos ¿qué? Defectos. Todos. Si nosotros fuéramos sin defectos, escuche bien, yo no tendría que estar aquí hoy de pie enseñando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué se enseña la palabra de Dios? ¿Sabe por qué se enseña? Por la terquedad en el corazón de cada uno de nosotros. Si no hubiera tanta terquedad en nosotros para obedecer y seguir la dirección de Dios, usted se podía quedar viendo hoy a Manchester, al City, en la mañana, ¿cierto? Viendo fútbol, los varones, las mujeres haciendo sus oficios, se podían quedar tranquilamente. Pero no lo podemos hacer porque hay que venir a la iglesia, ¿cierto? A que el Señor nos tome otra vez y comience como el alfarero, ¿se acuerdan? La imagen del alfarero. Cuando el Señor le dijo a Jeremías, baja a la casa del alfarero, ¿qué estaba haciendo el alfarero? Estaba allí haciendo el jarrón en barro. Y dice que vino y lo que desbarató, porque tenía defectos y hubo que volverlo a hacer. Eso es la iglesia. Somos barro que venimos acá para que Dios empiece a moldear y hacer en medio de nosotros. No se te olviden esas dos palabras para que oremos y le entreguemos al Señor. Corregir, ¿cierto? Y condenar. Tú y yo estamos llamados ¿a qué? A corregir. Fue lo que hizo Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, con un defecto que tenía. La corrigió, le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Pero no la condenó. No le dijo, mira, te vas a ir al infierno. Por toda esa maldad, ese pecado que tienes de adulterio, allá te va a coger el diablo y te va a poner allá. No le dijo nada de esas cosas. Le dijo, ve, mira, corrige eso. Lo que estás haciendo está mal. ¿Ya? Ahora, si ella obedeció o no obedeció, eso no sabemos, ¿cierto? Eso no sabemos. Y es lo que a usted le debe corresponder. ¿Ya? Yo hay veces lo hago como siervo de Dios. Voy y corrijo la vida de alguno de ustedes, la he corregido. Le he dicho, mira, ten cuidado con esto, mira aquello, ¿sí o no? Si usted de aquí sale y sigue haciéndolo, usted rendirá cuentas a Dios, no me va a rendir cuentas a mí. No me va a rendir cuentas a mí. Miren, no sé, cuando inicié este tiempo con el ejercicio de levantar la mano, que sí, es mejor que haga la explicación. Yo no sé si simplemente me dijeron que hace 8 días muy poca gente vino a la iglesia. Y no tenía por qué ser así, porque en Coveñas solo habíamos 44 personas. Y de la iglesia habían solamente 38, que los otros eran los pastores, las otras son 38 personas. Entonces uno dice, eso no es una cantidad para ustedes si la iglesia no viene. Miren, ¿usted viene a buscar hombres? ¿O viene a buscar a Dios? ¿Usted qué va a hacer el día que yo ya no esté parado aquí? Porque un día yo ya no voy a poder estar aquí. Como el disco, ¿no? Nadie es ¿qué? Eterno en el mundo. Yo no soy eterno. Yo no soy eterno. Y un día yo no voy a estar. Entonces, si el día que yo no esté aquí ya, definitivamente, ¿usted va a abandonar la iglesia? ¿O se va a cambiar de iglesia? ¿O no volverá a la iglesia? Reflexione sobre eso, hijos de Dios. Pues los que lo hicieron, los que no, tranquilos, que esto sí no es con usted, déjelo pasar, ¿cierto? Porque se enoja más el que sí vino y... No, yo hablo es con aquellas personas que a veces sienten que hay eso. Y a mí eso me duele. A mí me duele porque yo necesito que usted ame la iglesia, no al pastor. Bueno, no, a mí sí me puede amar también. Yo le voy a cambiar la palabra. Yo necesito que usted dependa de Dios, no dependa del pastor. Dependa de la iglesia, no del pastor.
Yo solamente soy un instrumento de Dios. Hoy estoy aquí y mañana posiblemente no. Y el pastor que estuvo hace 8 días aquí es mi hijo y posiblemente es el que me va a tener que recibir la posta cuando yo diga y me pare en este lugar y diga ya no voy más, porque yo sé que algún día eso va a pasar, que aquí me voy a parar y les voy a decir a todos no voy más, hasta aquí llegué, porque ya no tengo las fuerzas, porque ya no tengo, bueno, la salud, tantas cosas que pueden pasar, aunque le he dicho al Señor que me permita predicar hasta el último día. Entonces yo quiero que tenga bien claro eso. La iglesia la hacen ustedes, no la hago yo. Vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Quiero que usted abrace a la persona que está a su lado y dile: amo tus defectos. Amo tus defectos. Como los ama Dios. Como los ama Dios. Oh Señor, bendice tu iglesia. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos cada día y por bendecirnos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén.